No se olviden, por favor, de marcar su asistencia. Bien, como les había mencionado, el curso de química lo vamos a trabajar similarmente al curso de biología, ¿no? Perdón, al curso de física. Hay algunas clases que vamos a hacer en modo teórico y otras clases que la vamos a hacer en modo práctico. Aquí podemos ver, ¿no?, lo que es la propiedad del día de hoy. Vamos a iniciar el curso de química hablando de las propiedades y la clasificación de la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio, una teoría muy básica. La materia está clasificada como materia dispersada, no localizada, y materia concentrada, que es localizada. ¿Esto a qué se refiere? Materia dispersada se refiere a un campo, a una extensión, a un área en la que nosotros no podemos calcular a 100%. Pero tenemos la materia concentrada, como son los cuerpos, los objetos. Esto sí es una materia concentrada. Ambos generan energía, y recordar que la fórmula de la energía es igual a masa por gravedad, es m por c al cuadrado. Ahora vamos a hablar de la naturaleza. Recordemos que la naturaleza está constituida en una pirámide. Aquí lo he colocado en pirámide, aquí no lo he colocado en pirámide, lo he colocado en cadena, pero recordar que la materia está compuesta de cuerpos, los cuerpos de partículas. Las partículas se descomponen en moléculas, las moléculas se descomponen en átomos, los átomos se descomponen en partículas subatómicas, y las partículas subatómicas se descomponen en quarks. Entonces, todas estas descomposiciones de la materia nos llevan a la parte más pequeña de la materia de la naturaleza, que son los elementos químicos. Ahora, ¿cómo clasificamos nosotros la materia? Como les digo, ¿no? Vamos a ver las propiedades y las materias, vamos a ver las propiedades de la materia y su clasificación, pero antes de ello vamos a hablar del bosón de Higgs, o la partícula de Dios. Según el modelo estándar de física de partículas, el universo está formado por partículas elementales regidas por fuerzas fundamentales. Las fuerzas fundamentales son supuestamente dos: los fermiones y bosones. Los fermiones son los ladrillos elementales de la materia, mientras que los bosones son portadores de fuerza que interactúan con los fermiones. Estas partículas son hipotéticas, son partículas que no se comprueban, pero la descomposición sí es algo cierto. La descomposición de la naturaleza sí es algo que se sabe a ciencia cierta. Se descompone materia, cuerpo, partícula, molécula, átomo, partícula subatómica y quarks. Ahora, vamos a ver las propiedades, y aquí sí necesito que me presten mucha atención, porque las propiedades de la materia pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las físicas se pueden observar, medir sin modificar la composición. Es decir, las propiedades físicas son observables. En cambio, las propiedades químicas se pueden observar y se pueden medir el cuerpo, pero a nivel más pequeño. Entonces, nosotros las propiedades físicas las podemos observar en materia, cuerpo, pero a partir de las químicas la observamos a partir de partícula, molécula, átomo, partícula subatómica y quarks. Aquí tenemos las propiedades extensivas y intensivas, que dependen de la cantidad de masa. Las extensivas dependen de la cantidad de masa, como son longitud, masa, volumen, peso, fuerza, y no dependen de la masa, como el color, la densidad, conductibilidad, térmica. Entonces vamos a ver estas propiedades de poco a poco. Aquí está la clasificación de la materia, pero se los voy a reducir así, como pueden ver en pantalla. La materia se constituye en dos puntos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Un ejemplo claro de esto es, digamos, en la materia, por ejemplo, una sustancia pura, como la que vemos aquí, pueden ser los elementos. A ver, me va a decir, a ver, Steve, dime un elemento de la materia. Un elemento de la materia, por favor, dime, Steve. ¿Saben cuáles son los elementos de la materia? Son todos aquellos que están en la tabla periódica. En la tabla periódica se encuentran todos los elementos de la materia. Dime, Steve, por favor, un elemento de la materia. Uno solo. Aluminio, Aluminio, correcto. Julio, dime un elemento de la materia. Julio Cipión, un elemento de la materia. Les voy a preguntar a todos, así que tengan su respuesta lista. Julio Cipión, dime un elemento de la materia. No me dijo Julio. Ya, muy bien. Queda pendiente. Emily Casquino, dime un elemento de la materia. Cualquiera. Litio, Litio, correcto, muy bien.
Astrid, dime un elemento de la materia. Astrid, Astrid Toledo. Hierro. Hierro, muy bien. Ahí va otro. Kiran, Kiran Vergara, dime otro elemento de la materia. Kiran, El níquel. Níquel, perfecto. Nicole, Nicole Ángeles, dime otro elemento de la materia. Oro. Oro, muy bien. Enzo, dime un elemento de la materia. Hidrógeno. Hidrógeno, muy bien. Flavio, dime un elemento de la materia. El fósforo, profesor. Muy bien, el fósforo. Así es. Los elementos de la materia son todos los elementos que están en nivel básico en la tabla periódica. Estos elementos se clasifican acá. ¿Y cuáles son los compuestos? Los compuestos se refieren justamente a los elementos, pero ya mezclados. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? El agua, por ejemplo. El agua es H2O. H2O, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, los compuestos vienen a ser los elementos, pero combinados. De hecho, tenemos, por ejemplo, a ver, otro elemento es el CO2, que es el carbono, y tenemos aquí en nuestra separata diferentes ejemplos, como por ejemplo, NaCl, que es el dióxido de cloro, tenemos el grafito, el O3 o 4, tenemos diferentes tipos tenemos diferentes tipos de compuestos, como por ejemplo el agua, tenemos también, por ejemplo, a ver, por acá abajo he visto otros ejemplos que podemos verlos, NaCl, tenemos el agua, tenemos el dióxido de carbono, HNO3 es veneno. Entonces tenemos diferentes tipos de combinaciones, hidróxido de calcio. Aquí tenemos muchas combinaciones que nosotros vamos a ir viendo. En el transcurso del curso voy a enseñarles cómo crear estos compuestos. De repente ya algunos ya pueden tener una noción básica de lo que es creación de compuestos. Lo vamos a ir viendo de poco a poco. La idea del curso de química no es que me rellenen de separatas o se rellenen de material, es que me comprendan todo lo que les voy a explicar. Vamos a ir viendo desde un punto básico. Entonces, quiero que tengan esto claro. Un elemento es solamente una parte, es solamente un compuesto de la tabla periódica, es solamente un elemento, como dice, individual de la tabla periódica. Y un compuesto viene a ser una combinación de elementos, no solamente combinación de elementos, porque recuerda que OH, por ejemplo, OH es hidrógeno, es hidróxido. Hidróxido se combina. Entonces, no solamente es una combinación, es también, aparte de eso, es justamente tenemos que aumentar iones, cationes, aniones, le vamos a ir aumentando la numeración para modificar el elemento. Recuerda que agua no es hidrógeno y oxígeno, es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, si tú combinas solamente hidrógeno y oxígeno, vas a obtener los hidróxidos, que no es agua. H2O es agua. Entonces, cambiarle la nomenclatura también modifica el elemento resultante. Entonces, un compuesto no solamente es una combinación de elementos, sino es una combinación de elementos aumentándole las moléculas. Ahora, después tenemos las mezclas. Las mezclas pueden ser de tipo homogéneas o pueden ser de tipo heterogéneas. Una mezcla es homogénea cuando los componentes son iguales y una mezcla es heterogénea cuando los componentes son diferentes. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la separata que les he enviado, por ejemplo, una mezcla homogénea, como pueden ver en este gráfico que está acá, todos los compuestos son parejos. Sin embargo, en una mezcla heterogénea, los compuestos pueden ser diferentes. Como por ejemplo, digamos, si tú mezclas agua con agua, es una mezcla homogénea. Si tú mezclas sal con sal, vas a tener una mezcla homogénea. Pero si tú mezclas agua con sal, vas a obtener una mezcla heterogénea. Es decir, vas a tener otro tipo de componente. En una mezcla homogénea, tú solamente vas a obtener el mismo elemento en mayor cantidad, pero en una mezcla heterogénea vas a tener un elemento mucho más complejo. Si tú mezclas, digamos, si tú mezclas agua con azúcar, vas a obtener agua azucarada. Entonces, las mezclas heterogéneas te van a dar un elemento distinto.
Entonces, aquí como pueden ver, las mezclas pueden ser heterogéneas y homogéneas. Las homogéneas son las disoluciones y las heterogéneas vienen a ser una combinación, pero que te va a dar algo completamente distinto. Bien, vamos a ver a continuación. Las sustancias alotrópicas son aquellas simples que se caracterizan por tener estructuras químicas diferentes. Son los que se dan en elementos químicos tales como el oxígeno o el fósforo. El carbono, por ejemplo, que tenemos acá, te puede dar grafito, te puede dar diamante, te puede llamar monotubos, nanoespuma, artificiales. Es decir, todos estos dos que están acá son carbono, pero son en diferente composición. Entonces, esto de aquí básicamente son los estados de agregación de la materia: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Recordemos que sólido es cuando lo podemos tocar, líquido es cuando lo podemos percibir, más no tocar, gaseoso es solamente cuando lo podemos percibir, y plasmático se refiere solamente a los gases con cargas eléctricas. Son los 4 estados de la materia. Así que olvídense de que la materia tiene 3 estados. La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Bien, cada cambios de estados de agregación de la materia, esto lo vamos a ir viendo. Recuerda que los cambios se pueden hacer por medio de la fusión o la medio de la fisión. Una fusión es cuando tú pasas de líquido a sólido, y una fisión es cuando pasas de líquido a gaseoso, o gasificación, o licuación también puede ser. Bien, vamos a ver a continuación, aquí tiene las transformaciones de la materia, les he colocado aquí los datos que son los más necesarios, y vamos a ver a continuación las preguntas, y de acuerdo a las preguntas vamos a ir revisando nuestra separata. Dice, ¿cuál de los siguientes alternativas no es cuerpo? Un cuerpo que está, a ver, un cuerpo, por ejemplo, que está aquí, a ver, un segundito, acá está. Acá dice, ¿cuál de los siguientes alternativas no es un cuerpo? Silla, azúcar, botella, lápiz, 1 kilogramo de sal. Aquí te ha puesto el azúcar, porque el azúcar es solamente solamente una masa y volumen, forma y longitud limitada. Si eres pequeño, nada más. A ver, vamos a ver cuál de las siguientes alternativas es un cuerpo. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál sería un cuerpo? ¿Agua, acero, azúcar, aire o mesa de madera? ¿Cuál sería un cuerpo? ¿Cuál podría ser un cuerpo aquí? A ver, agua, acero, azúcar, aire o mesa de madera. Es en Mesa este de caso, no madera. la mesa de madera es un cuerpo, así es. Se denomina como cuerpo cuando algo está compuesto de diferentes elementos. Cuando algo está compuesto de diferentes elementos y es un elemento sólido. Entonces, cuando es un elemento sólido, nosotros decimos que es un cuerpo. En este caso, el agua no es un cuerpo sólido y no está compuesto de elementos, porque todo el agua es H2O. El azúcar no podría ser. El azúcar no podría ser porque es un cuerpo que tiene masa, volumen, forma y o longitud limitada. El aire no se puede tocar, y el acero es una mezcla también de dos elementos tal cual el agua. Recordemos que el acero está conformado por hierro y fierro, así que es un cuerpo limitado. ¿A qué dice identificar una propiedad extensiva de la materia? ¿Cuál es una propiedad extensiva de la materia? Viscosidad, dureza, temperatura, punto de fusión y volumen. Vamos a ver aquí arriba las propiedades extensivas de la materia. Aquí están las propiedades extensivas: longitud, masa, volumen, peso, fuerza, área, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad. Se refiere a los que dependen de la masa, las propiedades extensivas. Entonces, depende del peso, mejor dicho. ¿Cuál de todos estos de aquí dependerá de su peso? Viscosidad, dureza, temperatura, punto de fusión o volumen. Volumen. Volumen, muy bien. El volumen depende de su peso. Muy bien, bien hecho. Aquí dice relacione correctamente. Aquí tenemos la figura A, 3 puntitos. Aquí tenemos la letra B, puntitos combinados. Aquí tenemos la letra C, 3 puntitos azules y 3 puntitos rojos. Y en la D, 3 puntitos azules y 6 puntitos y 7 puntitos rojos. Vamos a ver cuál sería. A ver, esta letra A, ¿qué podría ser? ¿Un compuesto o un elemento? Elemento. Es un elemento, muy bien. La primera es un elemento. La letra B, ¿qué sería? ¿Elemento o compuesto? Este es un compuesto. O sea, son varios elementos aquí. Ahora estamos de modo individual. ¿Esto será una mezcla homogénea o mezcla heterogénea? ¿Homogénea? Homogénea, muy bien. Esta es una mezcla homogénea porque tenemos 3 azules y 3 rojos. Y el otro, por lógica, será una mezcla heterogénea.
Bien, entonces tenemos A2, B1, C3, D4. Me parece que la respuesta está aquí. A ver, vamos a ver cuál sería. A ver, A2, B1, A2, B1, aquí está. A2, B1, aquí está. A2, B1, C3, D4, C3, D4. Muy bien. Es la alternativa a la letra A. La siguiente pregunta ya está respondida. Me dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es ternario? Se refiere al HNO3. Se refiere ternario cuando uno de sus elementos tiene el número 3, pero en este caso en el del D no podría ser, porque esto de acá es una mezcla heterogénea. Aquí tenemos trióxido de calcio y 5 moléculas de agua. Entonces, esto es una mezcla heterogénea, pero acá me están hablando de compuesto, es decir, HNO3. Bien, vamos a ver a continuación cuál de los siguientes compuestos es binario. A ver, ¿quién me puede decir cuál de los siguientes compuestos es binario? A, B, C, D o E. A ver, al ojo nada más. ¿Cuál sería un compuesto binario? La B. La C. Es esta de aquí, un compuesto binario. Este de aquí, porque es dióxido de carbono. Aquí está, CO2, dióxido de carbono. Esto de acá, este que está aquí, que terminaba en 2, que tenía un paréntesis, voy a hacerles una aclaración. OH significa hidróxido, ¿ya? Esto de acá es una mezcla. Este de aquí es una mezcla que se llama dióxido. Esto de acá es un hidróxido. Esto es hidróxido de dicalcio, ¿ya? De 2 veces calcio, hidróxido, ¿sí? Esto de acá es un elemento, esto de aquí es una mezcla, ¿ya? Vamos a ver a continuación las siguientes sustancias químicas. Aire, agua, titanio y acero. Bien, respectivamente se clasifican como, ¿el aire qué es? Una mezcla, un elemento, un átomo, una aleación. ¿Qué puede ser a ver el aire? El aire es una mezcla, un compuesto, es una mezcla o un compuesto. El aire. El aire, recuerden que es solamente Compuesto, oxígeno. Dígame, dígame. compuesto, El aire es un compuesto, así es un compuesto porque recordemos que el aire básicamente es dióxido de carbono. Entonces es un compuesto, por lo que podría ser la B o podría ser la D. Sin embargo, continuemos. ¿El agua qué es? ¿El agua es un elemento o una mezcla? una mezcla. Es una mezcla, muy bien. El agua es una mezcla. Es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Luego luego tenemos al titanio. ¿El titanio qué es? El titanio es un átomo y el acero es un elemento. Muy bien, buen trabajo. Muy bien, vamos a ver un momentito, por favor. A ver, un segundo. Un segundito, por favor. Un momentito. Listo, ok. Entonces, no salió la alternativa a la letra D. Muy bien, entonces me dicen, es un ejemplo de sustancia simple. ¿Cuál de todos estos de acá será una sustancia simple? Aire, aluminio, azúcar, agua o acero. ¿Cuál será una sustancia simple? Recuerda que sustancia simple se refiere a los elementos. ¿Cuál será un elemento? Acero. El acero, muy bien. Es el acero. El acero, no, el acero es el acero es una mezcla. El acero es una aleación. Entonces, aquí no, aquí El es aluminio, profesor. el aluminio es un elemento. El aluminio es un elemento, muy bien. Antes de continuar, más bien quisiera hacer una aclaración en la pregunta número 7. En la pregunta número 7 tenemos que el acero es una aleación. El acero es una aleación. Entonces, el acero, vamos a revisar esta pregunta. El acero es una aleación y el titanio es un elemento. De esto definimos que el agua es un compuesto y que el aire es una mezcla. La respuesta correcta aquí era la E, ¿ya? Aquí es la letra E. ¿Ya? Esa corrección, por favor, la vamos a hacer en la pregunta número 7. No lo había observado bien. Yo estaba viéndolo de costado, ¿ya? La 7 es la pregunta, la letra E. Bien, la 8 ya la resolvimos. Aquí está aluminio, ¿ven? La alternativa a la 8 salió aluminio, ahí está.
Vamos a, por favor, ver una sustancia simple. ¿Cuál sería una sustancia simple aquí, en esta lista? Ácido clorhídrico, agua, sal, helio y gas propano. ¿Cuál sería una mezcla? ¿Cuál es una sustancia simple ahí? Helio. Agua. Helio, muy bien. Una sustancia simple es el helio. Excelente. Buen trabajo. ¿Cuál de los siguientes procesos es un cambio físico? Recuerda que cambio físico es cuando tú procesas un compuesto para transformarlo en otro distinto. Tenemos la electrolisis de agua, la oxidación del hierro, la combustión de la madera, la digestión de un alimento o la fusión del cobre. La fusión Primero, del cobre. El cobre. la fusión del cobre, muy bien. El cambio físico es la fusión del cobre, muy bien. Veo que están atentos. La siguiente dice, proceso por el cual una sustancia sólida se transforma directamente en gas por efecto del calor. ¿Cuál es la sustancia sólida que se transforma directamente en gas por efecto del calor? La sublimación, evaporación, fusión, vaporación o descomposición. Evaporación. La, Evaporación. exactamente, la evaporación. Una sustancia sólida se transforma directamente en gas por efecto del calor, es la evaporación. Muy bien. Dice, establece la correspondencia materia-tipo de materia y marca la secuencia. A ver, cloruro de sodio, silicio, azúcar, gasolina. Elemento, compuesto, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Entonces, vamos a ver, vamos a partir primero del cloruro de sodio. El cloruro de sodio, vamos a ver aquí, mejor dicho, cuál sería la correcta alternativa, ¿no? Tenemos elemento, compuesta, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Vamos a buscar primero un elemento. A ver, ¿cuál sería un elemento? ¿Cuál es el elemento aquí? Cloruro de sodio, silicio, azúcar o gasolina. ¿Cuál es el elemento? El elemento básico ahí. Vamos a partir de ahí. ¿Cuál es el elemento básico? ¿Cuál de todos? Cloruro de sodio. El que está en la tabla periódica. ¿Cuál de todos ellos está en la tabla periódica? Recuerda, elemento, cloruro de Silicio. sodio, el silicio. Este de aquí es el elemento. Este de ahí es un elemento, el silicio. Ahora, vamos a buscar ahora un compuesto. Recuerda que un compuesto es una mezcla de elementos. Entonces, ¿cuál podría ser aquí? Uno derivativo. Aquí, por ejemplo, ¿cuál podría ser una mezcla de elementos? Es este que está acá, cloruro de sodio, es un compuesto. Porque estamos mezclando el cloruro y el sodio, así que esto de aquí sería un compuesto. Bien, luego tenemos azúcar y gasolina. Hasta acá ya tenemos que la A es compuesto y la B es elemento. La A es compuesto, es decir, la A es compuesto y la B es elemento. Aquí está. Aquí le voy a colocar al costado. La A es compuesto y la B es elemento. Entonces tenemos 1B, tenemos a A2 y luego tenemos a B1, A2, B1. Podría ser cualquiera de estas dos alternativas. Depende de lo que sigue, en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Cuál será una mezcla homogénea? ¿El azúcar o la gasolina? La gasolina. Mezcla heterogénea, o sea, todo por igual. Todo está hecho del mismo compuesto. Es el azúcar. El azúcar es una mezcla, así es, el azúcar es una mezcla homogénea. Que recuerda, en el azúcar solo vas a encontrar azúcar. En cambio, en la gasolina tú vas a encontrar diferentes elementos químicos. Entonces, sería la C, mezcla homogénea. La C sería mezcla homogénea. Aquí le coloco C, mezcla homogénea 3C. Entonces, esta de acá sería mezcla heterogénea. Por lo que me saldría la alternativa, la letra D. Ahí está. Hemos completado hasta el número 12. Vamos a ver a continuación la número 13. Identifica el caso que corresponde a una sustancia elemental. ¿Cuál corresponde a una sustancia elemental? ¿Cemento, diamante, agua de mar, ácido muriático o bronce? ¿Cuál de todos es una sustancia elemental? Recuerda, cuando te dicen sustancia elemental se refiere el bronce, muy bien. Eso es la sustancia elemental, se refiere al bronce. ¿Sí? Es la pregunta número 13. En la pregunta número 14 dice, indica la alternativa que presenta en forma correcta el par.
Propiedad extensiva, propiedad intensiva. Recuerda, la propiedad extensiva, como te decía aquí en la parte superior, una propiedad extensiva, aquí está, propiedad extensiva depende de la cantidad de masa y la intensiva no depende de la cantidad de masa. Entonces, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cuál depende de su propiedad, vamos a ver cuál depende de su masa. A ver, ¿cuál de todos depende de su masa? Propiedad extensiva depende de su masa. Color, presión, densidad, longitud o paramagnetismo. ¿Cuál depende de la masa? Longitud. La longitud no depende de la masa. La longitud es una Esta medida básica. profesor, La densidad, aquí dice, a ver, longitud, masa, volumen. Densidad está en intensivas. Densidad, miren, aquí está. Densidad está en intensivas, no depende de la masa. Aquí tenemos longitud. Ah, sí, acá está, mira, longitud. Longitud, masa, volumen, correcto. Aquí está la longitud. Claro, en realidad tiene mucho sentido. La longitud sí es una propiedad extensiva. Pero la acidez será una propiedad intensiva. ¿La acidez puede ser una propiedad intensiva? Sí, la acidez puede ser una propiedad intensiva. La acidez es un proceso. Cuando hablamos de propiedad intensiva, hablamos de procesos que nosotros podemos aplicar. La propiedad de la acidez también existe. Existe en algunos de los elementos, pero también es una propiedad. Bien, para finalizar, vamos al que dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es un ejemplo de coloide? Esta pregunta que está aquí, la pregunta número 15, esta pregunta que está acá, miren, a todos los grados les estoy mandando que hagan un trabajo. Ustedes van a hacer esta pregunta que está acá como pregunta de investigación, la pregunta número 15. Esta de aquí va a ser su chamba de ustedes, ¿ya? Aquí van a desarrollar esta pregunta de acá, a ver un segundito. Esta va a ser la pregunta que ustedes van a desarrollar, ¿ya? Ustedes van a desarrollar esta pregunta que está aquí. La pregunta número 15. Les digo esta pregunta como investigación. Como les digo, ¿no? Si hasta acá pueden presentarme todas las preguntas, ¿no? De la 1 hasta la 14, impreso, marcado, bonito, o en todo caso copien las respuestas en su cuaderno. Hasta aquí tendrían 17, ¿ya? En la sesión de hoy, que les voy a enviar en su Classroom. Hasta acá, si pueden desarrollar todo esto acá, tendrían 17. Si pueden hacer esta pregunta que está aquí, tendrían 20, ¿ya? Esta pregunta de acá se la dejo como pregunta de investigación. Un dato que les quiero decir es que sería bueno de que traten justamente de acumular puntos, porque en algún punto del segundo o tercer bimestre, a veces la nota tiende a bajar porque avanzamos muchos ejercicios. Entonces yo les recomiendo que acumulen todos los puntos que puedan para que puedan tener una nota. Ya saben que a veces uno puede flojear o a veces puede tener a veces algún contratiempo. Entonces yo les sugiero que acumulen la mayor cantidad de puntos para que les pueda colocar una buena nota. Recuerden que todas sus notas de ustedes las van a poder visualizar en el Classroom y si tienen alguna, ustedes solos pueden agarrar, van a ver ustedes sus propias notas, ¿no? Tengo 18, 18, 18, en este trabajo tengo 19, 19, en este trabajo tengo 20, a ver, si lo sumo todo entre 10, me sale 18, en mi promedio debe aparecer entonces 18. Ahí debe aparecer 18, no tengo por qué tener otra nota. Las notas yo las saco de todos los trabajos que ustedes envían y todos los trabajos yo los voy a empezar a revisar este sábado. Así que acumulen todos los puntos que puedan para que puedan tener una muy buena nota, ¿ya? Desarrollen la pregunta número 5 y eso va a ser todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda con el trabajo del día de hoy? ¿Algo que no se haya entendido? Les voy a recomendar que de todas formas le den una ojeada a esta separata que les he enviado porque en química nosotros vamos a trabajar bastante las propiedades. Así que denle una ojeada rápida denle una ojeada justamente, más que todas las preguntas que hemos resuelto, ¿sí? Esta pregunta número 15 es su pregunta de investigación para que puedan llegar hasta el número 20. Como ven, aquí he sacado las preguntas de exámenes de admisión. Y como ven, no son tan complicadas, no están tan difíciles si es que recuerdan más o menos cómo se desarrollan. Bien, jóvenes, eso sería todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que la clase la hayan comprendido. No se olviden, por favor, de marcar su asistencia. Ya ha marcado, a ver, ha marcado, ¿quiénes han marcado? A ver, tengo 6 respuestas. Han marcado los que pueden ver en pantalla. ¿Ya? El resto falta marcar. Así que, por favor, marquen su asistencia. Bien, jóvenes. Profesor, ¿ya Sí, habló con dígame. el profesor Eduardo? Sí, ayer conversé y me dice
En realidad cambiamos de tema, le dije por Alejandra, por Emily, por Dayana. Le comenté ayer justamente la situación que tenía, pero salió otro tema hoy día nuevamente, como voy a ir al colegio, voy a comentarle nuevamente el tema, ¿ya? Así que tranquila, solamente trata de enviar tu trabajo. ¿Ya, Alejandra? Ya. Listo, jóvenes. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Súper, todo claro. Listo, Profesor, jóvenes. la Dime. tarea de química, no de física, ¿cuál era? La tarea de física era hallar la velocidad de la luz. No. La tarea era No. el método científico, perdón. La tarea de física que les dejé era desarrollar un problema simple del método científico, los 4 pasos básicos que hicimos en física del método científico. Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Un trabajo simple nada más del método ¿Cada científico. uno? Claro, cada uno, eso, los trabajos son individuales. Es algo sencillo nada más, algo observable, algo que tú veas en tu entorno. Algo así, un problema simple, algo de tu vida cotidiana. Algo, la hormiguita, a ver, hipótesis, la hormiguita, ¿por qué sube y baja de la pared? Hipótesis, la teoría, la hormiguita sube y baja de la pared porque encuentra alimento en la parte superior, sería mi hipótesis. Experimentación, colocar un puntito de azúcar a la hormiguita a ver si es que sube por ello. Conclusión, la hormiga no subió por el azúcar, así que está subiendo por otro motivo. Así nada más, algo sencillo. Un método científico simple nada más, algo básico, algo que les ocupe tal vez exagerando 4 líneas, no más. Algo sencillo, pero algo que ustedes puedan hacer por método propio. Ya, nada bajado de internet, nada sacado de sus compañeros, algo simple que ustedes puedan hacer nada más. Algo observable de su entorno, pero que lo hagan ustedes mismos. ¿Listo, jóvenes? Eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Cualquier consulta me lo hacen directamente a mi número. Ya saben, ahí en el Classroom les he colocado mi número y también tienen mi número de WhatsApp por el grupo. Ahí pueden ver que yo les estoy escribiendo todas las clases a la hora que iniciamos, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Eso sería todo. Profesor, ¿me puede agregar en ese grupo? El grupo de WhatsApp, Ajá. no, el grupo de WhatsApp no lo manejo yo. El grupo de WhatsApp lo maneja Eduardo. Yo le voy a decir, ¿Eduardo tiene tu número? ¿Sí? Ya, si tiene tu número le voy a decir ahora que te agregue, ¿ya? Porque ahí en el grupo hay como 30 padres, creo. Porque les han agregado el número a los padres, a los niños, a todo el mundo les han puesto acá. Si ya ves, acá en el grupo en total hay, a ver, déjame ver. En total hay más de 20 personas en el grupo. Hay más de 20 personas en el grupo. Entonces, yo le voy a decir ahora que te agregue más tarde que voy a ir ya al colegio. Ya. Ya. Listo, jóvenes. Eso va a ser todo. Los voy a dejar sus últimos minutos, que tienen unos minutos todavía antes de que puedan ingresar a la siguiente sesión. Cualquier consulta me lo hacen directamente a mi personal. ¿Listo, jóvenes? Sí, profesor. Listo, muchachos. Pueden desconectarse. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenos días, chicos. Hasta luego. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego, jóvenes. Cuídese.